Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este Salón de Actos de la Facultad de Teología, donde vamos a tener el gusto de asistir a la presentación de un libro. Me van a permitir, o me vais a permitir, que antes de dar la palabra a quien verdaderamente merece la pena escuchar en esta tarde, pues dé una pequeña explicación. Y la explicación es que es la primera vez que desde el ISCR se promueve la presentación de un libro. Aquí tenemos a su director, don Miguel Navarro, que bueno, pues me ha cedido amablemente la presidencia. Y digo que es la primera vez porque normalmente cuando hay la presentación de un libro siempre es en el marco, ¿no?, de la Facultad de Teología. Pero la Facultad de Teología tiene un Instituto Superior de Ciencias Religiosas que enseña teología a nivel académico y científico y con grados. Y que tiene un alumnado que por las tardes viene, y aquí pues gran parte de los presentes pertenece a ese alumnado. Y está bien el visibilizar, ¿no?, el trabajo que se hace en esta institución, que es de la Facultad de Teología. Pero además hay otro factor que creo que es importante, y es que ha habido desde hace unos meses una iniciativa por parte de los alumnos que bueno, han constituido una asociación de alumnos y exalumnos del ISCR y que han tenido también mucho interés precisamente en que este tipo de actividades se lleven a cabo desde esta institución, desde este Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Por lo tanto, bueno, pues desde la facultad estamos contentos de que efectivamente el ISCR y esta asociación bueno, pues pueda invitarnos y pueda mover, ¿no?, un interés en algo que creo que a todos los que estamos aquí en esta tarde nos gusta, que es la reflexión teológica. Dicho lo cual, pues voy a presentar a quienes están a mi derecha, a mi izquierda, que son los verdaderos protagonistas de esta presentación, y luego explicamos el protocolo que vamos a seguir. A mi derecha está Amador Ángel García Santos, que es el autor del libro de Génesis a Reyes, Introducción a los 9 primeros libros de la Biblia, el autor del libro que precisamente va a ser presentado. Y a mi izquierda está el profesor Ricardo Lázaro Barceló. Es profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y también es profesor en la Facultad de Teología, de Lenguas Bíblicas. Bien, bueno, pues y va a ser el encargado de hacer la primera presentación del libro. La dinámica que seguiremos es la siguiente. En primer lugar, el profesor Ricardo Lázaro intervendrá y hará su exposición sobre la obra que presentamos. Y a continuación, y esto se me había olvidado, es importante, para que se vea cómo es una actividad que desde el alumnado y dentro de lo que es el marco del instituto se ha preparado, bueno, se dará la palabra a alumnos del instituto de Ricardo. Ricardo precisamente da pues, la asignatura de Antiguo Testamento, de Pentateuco, históricos, y ellos han preparado, porque se han trabajado y han leído el libro, unas preguntas que podrán formular directamente al autor. Y, naturalmente, que todos ustedes, si lo creen conveniente, pues también podrán participar formulando alguna cuestión. Y al final de este diálogo, bueno, pues el autor pues nos podrá decir aquello que considere conveniente. Muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias a Amador Ángel, a Ricardo, al ISCR, a la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos del ISCR. Vamos a pasar, creo que, un momento muy agradable e instructivo. Le damos la palabra ya, sin más, al profesor Ricardo Lázaro. La novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, describe un momento crucial de la narración, en donde Guillermo de Baskerville, este sabio franciscano, junto con el joven Atzo de Melk, que le acompaña como novicio, discípulo suyo, y llega un momento en que llegan a la biblioteca del monasterio y su maestro le dice al joven novicio que escuche en silencio, y que escuche en silencio el rumor que
los libros parecen transmitirse unos a otros. Y he cogido un breve fragmento de ese momento. Dice, ya había pensado antaño que los libros hablan de cosas humanas o divinas que están fuera de los libros. Ahora me doy cuenta de que muchas veces los libros hablan de otros libros. Es como si los libros hablaran entre ellos. A la luz de este pensamiento, la biblioteca del monasterio me pareció tanto más misteriosa. Era el espacio de una prolongada murmuración vieja de siglos, un diálogo sutil, imperceptible, un largo susurro entre un pergamino y otro, un organismo vivo, un recinto de poderes que la mente humana no podía fiscalizar. Bien, pues hasta aquí este fragmento del Nombre de la Rosa. Y estamos aquí reunidos esta tarde para hablar de un libro que habla de otros libros, de una entera biblioteca, no la del monasterio de Melk, sino de una biblioteca sagrada para los judíos y para los cristianos. Pero vamos a empezar por el principio, presentando al autor de este libro, el padre Amador Ángel García Santos, que nació en un pueblecito de Asturias, Ciaño de Langreo, y que pertenece a la Orden de Predicadores, a los dominicos, desde 1973. Realizó los estudios de teología en esta facultad, San Vicente Ferrer de Valencia. Aquí obtuvo el doctorado con una tesis titulada La Torre de Babel, Génesis 11:1-9, estudio comparativo del texto masorético y el Targum Onkelos. Con anterioridad a su doctorado en teología, en el año 1983, el padre Ángel obtuvo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en 1985 la diplomatura en l'École Biblique de Jerusalén. Fue profesor de esta facultad de teología, donde impartió clases de introducción al Antiguo Testamento y de griego bíblico. Y además de los numerosos artículos publicados en revistas especializadas, habría que reseñar de un modo particular 4 de sus libros. El primero de ellos, Introducción al griego bíblico, publicado en el año 2002, que todavía utilizan nuestros alumnos de licenciatura en el curso de griego bíblico 1. Y desde luego su extraordinaria obra, hasta el momento única en castellano, que es el Diccionario de griego bíblico 70 y Nuevo Testamento, publicado en el año 2011. Hace 2 años, en 2016, se publicó la segunda edición revisada y ampliada. Estamos hablando de casi 1000 páginas, 936 en formato mayor, con casi 18.000 entradas. Una obra excelente que a cualquiera de los que nos apasiona el griego bíblico nos hubiera encantado escribir, pero la ha escrito el padre Ángel. Una obra que recoge asimismo los términos hebreos del texto masorético correspondientes a los lemas griegos reseñados en el diccionario. Y si lo dicho hasta aquí de las publicaciones del padre Ángel y de su trayectoria académica es una carta de presentación más que suficiente para llenar de expectativas a todos los que estamos aquí, quiero detenerme en otra publicación suya, la primera, que lleva por título El Pentateuco, Historia y Sentido. La publicó hace 20 años, en 1998. Y desde luego el padre Ángel tendrá que hablarnos necesariamente de esta evolución suya. Su primera obra se llamaba así, El Pentateuco, Historia y Sentido, pero ahora nos presenta esta otra, en donde nos habla no ya de 5 libros que están relacionados entre sí, sino de los 9 primeros libros de la Biblia, abarcando hasta el segundo libro de los Reyes y hablando de una unidad literaria que ya no sería Pentateuco, sino Eneateuco. De modo que luego le haremos al padre Ángel una pregunta concreta sobre esto para que nos explique esta evolución suya en 20 años que le ha hecho cambiar el título de esta última
publicación que nos presenta. De Génesis a Reyes, introducción a los 9 primeros libros de la Biblia. Este libro que presentamos hoy, tras una brevísima introducción en donde el Padre Ángel afirma que esta obra es fruto de sus años de profesor de Antiguo Testamento en esta facultad, y en la que presenta el relato que va desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el segundo libro de los Reyes, como una unidad literaria llamada Eneateuco, en donde se narra la visión que tenía el autor sagrado de la historia del pueblo hebreo y su sentido, y subraya él en esta introducción, sobre todo su sentido para los deportados a Babilonia. Para describir brevemente y no pasarme del tiempo el contenido de este libro, voy a utilizar una metodología muy querida para el relato bíblico, es decir, vamos a recorrer el libro desde el final hasta el comienzo. Los últimos 7 capítulos son un estudio de cada una de las historias que compondrían una obra que, según el autor de esta publicación, el Padre Ángel, sería el resultado de considerar los 9 primeros libros de la Biblia como una única unidad literaria, el Eneateuco. Así, el capítulo 7 estudia la historia de la creación, Génesis 1:1 hasta 2:3, excluyendo de esta historia el segundo relato de la creación recogido en el Génesis, cosa que evidentemente, pues él después justifica por qué. El capítulo 8 aborda la historia de los orígenes, Génesis 2:4, comenzando por este segundo relato de la creación, hasta 11:26, iniciando el estudio de esa unidad literaria, como digo, de un modo del que no es muy frecuente ver en los diferentes estudios sobre el libro del Génesis, que comienzan el segundo relato de la creación en la mitad del versículo 4 del capítulo 2. Y termina este capítulo 8 con la narración del capítulo 11 del libro del Génesis, que recoge este extraordinario estudio que fue su tesis doctoral sobre la Torre de Babel. El capítulo 9 estudia la historia de los patriarcas, desde el capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 50, versículo 26 del Génesis. Es muy interesante el último apartado de este capítulo 9, dedicado a la historicidad de los patriarcas, y un apunte sobre la arqueología de este periodo, en donde echamos de menos a Carolina Aznar, esta arqueóloga que tiene algo sobre este particular. El capítulo 10 estudia una unidad literaria que el Padre Ángel denomina la historia de Moisés y que estaría compuesta por las narraciones de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 4 libros, por lo tanto, señala que esta sección constituiría el centro de este Eneateuco y además describe desde un punto de vista literario, exegético, teológico, histórico, esta estructura, señalando algunos aspectos que otros autores señalan. Se parte de Egipto, se llega a las estepas de Moab, el culmen en el Sinaí y entre medias el desierto, ¿no? Egipto, desierto, Sinaí, desierto, estepas de Moab. Y el Padre Ángel muestra esta trabazón de los textos de un modo excelente. Al final del capítulo 10 aborda la historicidad de Moisés. También aquí un relato apasionante en torno al Moisés bíblico y al Moisés de la historia. El capítulo 11 nos introduce en la historia de Josué y abarca los 24 capítulos de este libro. Muy interesantes son las páginas de este capítulo 11 dedicadas a la conquista de Canaán y a las diferentes hipótesis históricas referentes al asentamiento. Fue una conquista, fueron pactos con las poblaciones que vivían en los diferentes lugares. Plantea un montón de interrogantes, desde luego que satisfacen la curiosidad del estudioso y del lector de la Biblia. El capítulo 12, titulado La historia de los jueces,
estudia los 21 capítulos del relato de Jueces y los 7 primeros capítulos del libro de Samuel. Considero especialmente importante el epígrafe final sobre la religión del Israel preexílico, algo que ha sido estudiado muy recientemente por Rainer Alberts en la historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento. Y por último, de estos capítulos finales que estudian los textos, en el capítulo 13, que el Padre Ángel dedica a la historia de los reyes y que abarca desde el capítulo 8 del primer libro de Samuel, todo el segundo libro de Samuel, primer libro de los reyes y el segundo libro de los reyes hasta el capítulo 25. Con un epígrafe final dedicado a la historicidad y a la cronología del periodo monárquico. En estos 3 últimos capítulos, el 11, el 12 y el 13, dedicados a las historias de Josué, Jueces y Reyes, a diferencia de lo que hacen los anteriores, encontramos en cada uno de ellos un epígrafe dedicado a la teología. Tal vez hubiera sido interesante completar el estudio de los otros capítulos 7, 8, 9 y 10 también con un epígrafe en este sentido de la teología de esos textos. Y si nos vamos al principio del libro, empezando por este capítulo 1, titulado La exégesis y sus escuelas, en donde el Padre Ángel comienza con su exposición aplicando el clásico esquema de la comunicación lingüística de Jacobson, de emisor, receptor, contexto, mensaje, código, contacto, de una manera muy original al trabajo exegético, lo cual pues, hace que se unan literatura, exégesis y teología de un modo también muy sugerente. Estudia las diferentes escuelas exegéticas en este capítulo 1, según estén centradas en el autor, en el texto o en el lector. Y hace un breve recorrido por la historia de la exégesis, un capítulo que está lleno de preguntas que el Padre Ángel plantea sobre la tarea de la exégesis y del exegeta. El capítulo 4, aunque haya saltado el 2, que volveré a él, y el 3, el capítulo 4 es una especie de paréntesis en donde le interesa resaltar sobre todo el sentido del género literario. Y de estos 4 últimos capítulos, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 5 y el capítulo 6, no voy a decir nada porque espero que el Padre Ángel nos hable de ellos. El capítulo 2 habla de la crítica literaria del Pentateuco y, por lo tanto, pues expone todas estas hipótesis que desde pues, prácticamente mediados del siglo XX, o más concretamente a partir de los años 70, esta especie de hipótesis documentaria clásica que había establecido Julius Wellhausen, en donde 4 fuentes, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, se habrían ido entrelazando sus textos para componer estos 5 libros de los que para el judaísmo constituyó esta Torá, el corazón esencial de la Biblia judía, y para los cristianos estos primeros 5 libros, el Pentateuco. Pero como digo, a partir de los años 70, esta hipótesis documentaria va desmoronándose poco a poco. El profesor Jean-Louis K., jesuita del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en una de sus introducciones al Pentateuco, dice que en la actualidad no sabemos muy bien cuándo volveremos a tener una hipótesis sólida en la que la inmensa mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento, y en concreto de estos primeros libros de la Biblia, estén de acuerdo de cuántos libros hay que considerar como parte de un mismo grupo, qué relación tienen entre ellos y hasta dónde y de qué manera podrían rastrearse, en el caso de que las hubiera, estas tradiciones antiguas. El capítulo 2 habla de la crítica literaria del Pentateuco, por tanto, de todas estas hipótesis que se lanzaron posteriormente, Hexateuco, añadiendo el libro de Josué a los 5 primeros libros de la Biblia, Tetrateuco, quitando el Deuteronomio y poniéndolo como comienzo y introducción de los siguientes, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, es decir, lo que hoy llamamos la historia deuteronomista.
heptateuco, octateuco, eneateuco, bueno, diferentes cuestiones. El capítulo 3, titulado Tetrateuco, Hexateuco y Eneateuco, el padre Ángel hace un estudio de todas estas hipótesis que se fueron proponiendo a partir de 1970 hasta nuestros días. En el capítulo 5, uno de los más esenciales, finalidad del eneateuco, y el capítulo 6, la estructura del eneateuco. Por tanto, pues estamos deseando que el padre Ángel nos hable de todo esto. Un buen número del alumnado de la facultad y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, como decía nuestro decano, el padre Vicente Botella, ha leído el libro del padre Ángel con interés y me consta que tienen algunas preguntas para usted, padre Ángel. Y si le parece bien, yo creo que podríamos comenzar a responder por esto que le llevó hace 20 años a escribir un libro cuyo título es El Pentateuco, Historia y Sentido, y cómo 20 años después tenemos de Génesis a Reyes, en donde la unidad literaria ha crecido considerablemente y ya no hablamos de 5, sino de 9 libros. Bien, pues efectivamente empieza esa segunda parte. Ahí le ha lanzado una pregunta y un reto que ahora responderá el autor del libro y a continuación le daremos la palabra al alumnado que ha preparado también sus preguntas. Entonces, Ángel, cuando quieras. Bien. Muchas gracias, Ricardo, por tu amabilísima presentación que, no sé si desborda la realidad. Bien, yo te agradezco muchísimo las palabras tan hermosas que dices sobre esta obra. Obra muy apreciada por mí porque es la última de todas y donde pretendo resumir un poco cuál es mi postura sobre una materia que he dado durante tantos años. Ciertamente ha habido una modificación, una evolución notable desde mis primeros años como profesor en la Facultad de Teología, en la que daba Pentateuco históricos, hasta los últimos años. Mi formación, vengo del bíblico, de Roma, mi formación es en una exegesis absolutamente tradicional, es decir, el método histórico crítico puro y duro. Por lo tanto, cuando yo empecé a dar clases, mi interés era fundamentalmente centrarme en el método histórico crítico. Cómo fue surgiendo, cómo ha ido evolucionando, cómo han ido surgiendo los distintos métodos que están a la base del estudio del Pentateuco. Y esto dio como fruto pues, el primer libro al que hacía alusión Ricardo sobre el Pentateuco, Historia y Sentido, en el que trataba de encontrar la historia de la exegesis sobre el Pentateuco, cómo se ha ido formando el Pentateuco, cómo el estudio del Pentateuco fue dando nacimiento a las distintas escuelas del método histórico crítico. Y ahí se acaba esta obra. Con el paso del tiempo, uno va haciéndose viejo y uno va cambiando de ideas. Y yo me fui dando cuenta de que el método histórico-crítico no me acababa de convencer mucho. Ya en aquel primer libro daba a entender que no eran todo rosas el método histórico-crítico, pero no me acababa de convencer. Lo que yo echaba en falta es que a la hora de presentar la primera obra bíblica que empieza en el Génesis, y la pregunta era ¿dónde acaba esa obra? El hecho de que tradicionalmente Wellhausen dijese que acababa en el Hexateuco con Josué. Después estoy citando los dos grandes autores, las dos grandes autoridades. Martin Dodd
dijese que no 6 libros, no 4, y habría que añadir la historia deuteronomista, para mí fue muy revelador, para mí me llenó de alegría encontrar las aportaciones de Martin Noth. Para mí, Martin Noth es importantísimo. Entonces, yo acabé pensando que tenía razón Martin Noth más que Wellhausen cuando decía que la historia que va desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes forma una unidad literaria escrita por un autor, no por un redactor, como decía Wellhausen, sino por un autor, desde Deuteronomio hasta Reyes. Y él habla del Tetrateuco como otra unidad distinta que va desde Génesis hasta Génesis, de Levítico y Números, las 4 primeras obras. Y él afirma que estas 2 obras se juntan, aunque tienen su origen distinto en la historia, nacen en momentos distintos, luego se juntan y se vuelven otra vez a separar. Se separan en el Deuteronomio formando el Pentateuco y lo que queda de la historia deuteronomista. Y esto fue para mí el punto de partida de mi investigación. Si llegaron, como dice Martin Noth, a formar una unidad, ¿por qué no se estudia desde el punto de vista literario como unidad? Porque el método histórico crítico se centra en el estudio de las fuentes y pasa olímpicamente de la forma final del texto bíblico. Pasa olímpicamente, no le interesa la forma final, ya que cree que la forma final del Pentateuco no tiene sentido. El único sentido lo dan las fuentes que lo componen, que son obras de autores, y el conjunto no es obra de ningún autor, es obra de un redactor que, sin saber muy bien lo que hacía, lo único que hace es juntar obras distintas creando una obra que carece de sentido. Para mí esto no encajaba. ¿Cómo que no carece de sentido la obra final? Entonces, ese fue mi punto de partida para tratar de ver la unidad que iba desde el Génesis hasta el segundo libro de los Reyes. Continuando con esto, pues bien, en mis clases yo iba profundizando esta hipótesis, esta investigación, y llegué al convencimiento que tengo ahora, el total y absoluto convencimiento, de que la obra que comienza en el Génesis, la obra literaria que comienza en el Génesis, acaba en el segundo libro de los Reyes. Es una obra que, por lo tanto, es una obra unitaria, es una obra. Y para entender cada una de las partes de la obra hay que entenderla en el conjunto literario, en el conjunto del Eneateuco, no en el conjunto de las leyes de las distintas fuentes. El método histórico crítico dice que para entender, por ejemplo, el relato del capítulo primero del Génesis, hay que entenderlo dentro de la fuente la fuente sacerdotal. Yo creo que no hay que entenderlo dentro de la fuente sacerdotal. La fuente sacerdotal posiblemente existió, posiblemente habrá existido, puede que sí, puede que no. Dejemos lo que posiblemente puede haber existido. Pero actualmente no existe la fuente sacerdotal. Actualmente lo que existe es un libro en el que está la fuente sacerdotal y otras muchas fuentes, y el sentido es muy distinto al que tenía la fuente sacerdotal. Pero eso solamente se puede saber a partir no ya del método histórico-crítico, sino a partir de los métodos poscríticos, a partir sobre todo del estructuralismo. El estructuralismo se diferencia notabilísimamente del método histórico-crítico en que no se interesa tanto por el proceso de formación, no se interesa en absoluto por el proceso de formación de las fuentes, sino la estructura final del texto es la portadora de sentido. Y eso es esta obra, tratar de entender ese conjunto, tal como presentó en su comienzo Martin Noth, y hacer la estructura del conjunto y estudiar cada una de las partes en función de esa estructura y no en función de sus fuentes. Me habré extendido demasiado, pero es que es un problema que tengo. El problema que tengo cuando se me hacen preguntas es que yo cuando empiezo a hablar no sé parar. O sea que tener cuidado con las preguntas que se me hacen porque yo empiezo y luego no paro. Bien, muchas gracias. Pues ahora vamos a dar
la palabra a los alumnos de Ricardo en el instituto, que como han trabajado la obra, pues también han preparado algunas cuestiones. No tengáis ningún tipo de vergüenza, que estamos entre amigos y además, así, con vuestras preguntas, vamos a desbrozar y conocer mejor los entresijos de lo que hay en esta obra. Adelante, pues. Hay un micrófono inalámbrico, Sergi os lo facilitará. Levantad la mano y así os verá. Cuando preguntes, di tu nombre, ¿vale? Buenas, yo soy María, estoy en primero del Instituto de Ciencias Religiosas y, bueno, lo primero, darle las gracias por el libro que ha editado. Para mí, bueno, me ha ayudado muchísimo después de haber estudiado el primer semestre de Pentateuco porque, bueno, ha sido un material muy clarificador, para mí me ha ayudado mucho. Y un poco lo que le comentaba a Ricardo, la pregunta que me surgía al leer el libro, espera, estoy un poco nerviosa, era que cuando leía los argumentos y como la conclusión de haber llegado a un eneateuco, era esta unidad, porque al final yo, claro, mi ignorancia es muy grande, entonces yo pensaba, yo no sé qué es una unidad literaria en cuanto una... ya va. Cuando decimos una unidad de 11 libros, de 9 libros en la Biblia, no sabía cómo... Porque para mí la Biblia, después también hemos estudiado en Introducción a la Sagrada Escritura, la Biblia es una, ¿no? Por lo tanto, siento como que la unidad no solo es 11 libros, sino que también llega a coger todo como que los argumentos que damos para coger 9 libros en unidad también podrían abarcar incluso todo el Antiguo Testamento, incluso si llegamos a extendernos el Nuevo Testamento también, ¿no? Porque al final es un hilo conductor que también entendemos la historia del pueblo de Israel en el contexto de toda la historia de salvación, cogiendo también todo, ¿no? Pero vamos, desde mi ignorancia, y era una pregunta por cómo entendemos qué es una unidad, cómo podemos cerrar. ¿Se entendió la pregunta? Sí, se entiende Gracias. perfectísimamente. Bien, las preguntas son siempre muy interesantes. El problema son luego las respuestas. Vamos a ver. En función de la pregunta, yo veo en la pregunta dos aspectos completamente distintos. Uno de ellos es si se ha de entender como una unidad la Biblia o no se ha de entender como una unidad. Y el segundo aspecto es en qué criterio se puede uno utilizar para distinguir unidades literarias, para distinguir una unidad literaria de otra. Creo que son dos aspectos distintos. Voy a tratar de responder brevemente, que es un decir, a los dos aspectos. Por lo que respecta a entender la Biblia como una unidad, existe un autor, Bertrand Childs, que es el iniciador de un método, el famosísimo método canónico, que parte del supuesto de que la Biblia entera es una unidad y como tal ha de ser interpretada. Es decir, la unidad literaria sería toda la Biblia. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con la postura de Childs, en absoluto. Ahí sí que yo me sigo considerando heredero del método histórico crítico. Childs conoce muy bien el método histórico crítico, es un gran exegeta, es inglés, es un grandísimo exegeta, conoce perfectísimamente el método histórico crítico, pero él dice que el método histórico crítico no funciona bien, no es válido, y él propone que en lugar de desgajar la Biblia en todas las fuentes y en todas las partes que lo componen, en cada autor su parte, él dice, no hay que tener en cuenta el autor, lo que hay que tener en cuenta es el canon, como unidad, el canon, por eso se llama la crítica canónica.
Yo creo que yo no estoy de acuerdo en absoluto con esto. Yo sigo pensando que una obra hay que entenderla desde su autor. El canon, como criterio de interpretación de la Biblia, creo que en el primer libro del Pentateuco, Historia y Sentido, discuto ampliamente la postura de Childs y pongo los argumentos con los cuales yo no estoy de acuerdo que sea una unidad. Creo que cada autor escribe una obra con un sentido. Y este sentido no tiene por qué ser concordante con el de otro autor. Por ejemplo, vamos a los evangelios, que es algo mucho más claro de entender, pienso yo, que si nos metemos con el Antiguo Testamento. Hay 4 evangelios. Cada evangelista nos habla de Jesús. Pretende transmitir una enseñanza, una doctrina, una creencia, un enfoque, una personalidad de Jesús, distinta unas de otras. Decir que hay que entender el mensaje de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como si fuesen concordantes, como si no tuviesen contradicciones entre sí, creo que no es correcto. Porque lo que dice Juan no tiene nada que ver con lo que dice Marcos. El Jesús de Juan no tiene nada que ver con el Jesús de Marcos. Son 2 personajes completamente distintos. Chais para Chais, no. Un texto hay que entenderlo en combinación con el otro y nunca en contraposición. Yo no estoy de acuerdo. Eso por la primera parte. Por la segunda parte, ¿qué criterios hay para distinguir unidades literarias? Eso ha estado muy estudiado en literatura normal. Tenemos fundamentalmente, cuando empezamos por ejemplo, con el Génesis, ¿por qué acabar el segundo de los Reyes y no continuar? ¿O por qué llegar hasta el segundo libro de los Reyes y suponer que todo eso forma una unidad? Fundamentalmente porque la historia, el relato que empieza en el primer libro en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, ese relato continúa sin interrupción hasta el segundo libro de los Reyes. Lo que viene a continuación, el libro de las Crónicas, ya es otra cosa distinta, ya empieza a hablar de otra cosa, empieza otra vez a repetir la historia de los orígenes y a repetir la historia deuteronomista. Pero el relato que empieza en el Génesis continúa hasta el segundo libro de los Reyes. Evidentemente, dentro de esa obra tan enorme, existen fuentes y existen contradicciones, el hilo narrativo parece algunas veces que se rompe, pero yo creo que el hilo narrativo está claro. Y es lo que trato de mostrar en la segunda parte del libro, que es en función de su estructura y de su comentario, la segunda parte del comentario a las distintas partes. Tienen un centro de interés. Todo está relacionado, tal como lo muestra la estructura, todo está relacionado con el centro, que es precisamente el libro de la ley. Desde el Génesis hasta el segundo libro de los Reyes, todo está centrado en eso. Luego, los otros libros, los profetas, los libros sapienciales, todo eso, es otra cosa. No dicen lo mismo. Son escritos en otra época. Cada autor que vive en una determinada época encuentra los problemas de su época. Tiene un problema y quiere dar una respuesta al problema, una respuesta suya, que por lo tanto no tiene gran cosa que ver con los problemas que se encuentra después del exilio en Babilonia, en los libros poéticos, sapienciales. Son otros problemas, otras respuestas. No forman una unidad. Y la unidad la forma fundamentalmente la continuidad del relato y la estructura pretende poner de manifiesto que eso está seguido. No sé si he respondido correctamente a la pregunta. Buenas tardes. Yo me llamo Juan José Olmos
leí hace muchos años ya el libro del Pentateuco. La verdad es que uno cuanto más lee del Pentateuco, más... Quizá menos sabe, sí, porque ve que hay tantas novedades, que hay tantos criterios, que hay tantas opiniones, que al final uno... Pero en el fondo yo pienso que también es bueno eso. Yo la pregunta creo que sería la misma que se plantea en la página 128, que dice: ¿por qué el autor ha colocado la ley como el elemento central de su obra? Y este párrafo me parece muy interesante porque añade: tengas en cuenta que en la historia deuteronomista la ley es un elemento fundamental, pero no ocupa el lugar central del relato, sino su comienzo. El autor del Pentateuco lo coloca en el centro. ¿Por qué? Y añade: en mi opinión, lo hace porque le da un nuevo enfoque a la ley de Yahvé. Sería un poco explicar este párrafo. Sí. Gracias, Juan José. Vamos a ver. En mi opinión, lo primero que se escribió, como afirma, es lo que Martín Nott afirma que es la historia deuteronomista. La historia deuteronomista es un escrito de alguien que no se sabe quién es, por eso se llama el deuteronomista, por ponerle un nombre, que escribe pues, impresionado por el terrible acontecimiento que fue la deportación, la derrota y deportación a Babilonia. Entonces, si tiene razón Martín Nott, el deuteronomista sería una persona teológicamente pesimista que trata de demostrar en su obra deuteronomista, trata de demostrar una tesis teológica, no histórica. La historia deuteronomista no tiene nada de historia. Es un libro de teología, no de un libro de historia. Y la tesis que trata de demostrar el autor deuteronomista es que Dios ha hecho alianza con su pueblo, con los judíos, ha escogido un pueblo y ha hecho alianza con él. Y esta alianza supone que yo te defiendo si tú me obedeces y obedeces a la ley que yo te doy. Martín Nott dice: el pueblo de Israel constantemente fue desobedeciendo las leyes, tal como aparece en el libro del Deuteronomio, es la legislación deuteronomista, fue desobedeciéndola, vienen los profetas, sigue desobedeciéndola, Dios constantemente dice que te mato, que al final, oye, que te mato, oye, que si sigues así, que yo acabo contigo, que te lo he dicho que eso, oye, que yo acabo contigo. Y en vista de que el pueblo seguía desobedeciendo la ley deuteronomista, dice: bueno, ya me he cansado, te destruyo. Por eso se supone, dice Martín Nott, que es un libro que no tiene ninguna esperanza. Es el pesimismo teológico del deuteronomista. Por lo tanto, ahí el principio fundamental de la ley es que la ley está dada por Dios. Y aquel que desobedece la ley merece la muerte. Y así consta en la legislación deuteronomista. La ley tiene casi siempre, como castigo, casi siempre, la muerte del que la desobedece. Y del pueblo que la desobedece, la muerte. Y entonces el deuteronomista trata de demostrar que Dios es así. Dios al final lo hizo. Esto fue escrito, según dice Martín Nott, en el periodo neobabilónico, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Él está convencido que el pueblo dejaba ya de existir. ¿Qué es lo que ocurrió? Que unos años después viene Ciro, el persa, se hace con el poder en Babilonia y pasa de ser el imperio neobabilónico a ser el imperio persa. Ciro tiene una política muy distinta a la de los neobabilonios. Ciro lo que hace es devolver la gente a su lugar, no quiere deportaciones de movimientos de masa, quiere que cada cual esté en su sitio. A Ciro lo que le interesa es que paguen los impuestos, que paguen.
Entonces, que estén en sus países, que no hagan problema, que allí honren a sus dioses y pidan a sus dioses por el buen funcionamiento del imperio persa. Eso significa que la historia deuteronomista se demuestra que no es correcta. No ha desaparecido como pueblo. El edicto de Ciro permite la vuelta de los judíos a Israel y volver a refundar allí su país, más o menos. Entonces, alguien dice, ¿cómo es posible que Dios no haya cumplido lo que ha dicho en la ley? ¿Cómo es posible? Entonces, a mi modo de entender, se escribieron los 4 primeros libros de la Biblia, el Tetrateuco, al que hace mención Martinot, para colocarlo como prólogo a la historia deuteronomista. De esa manera, colocándolo como prólogo, la obra cambia. Ya no es la historia deuteronomista, ya no empieza en el Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes, va desde el Génesis hasta el segundo libro de los Reyes y coloca en el centro la ley para decir que la ley no es como la había interpretado el deuteronomista, no es así. Y escribe los 4 primeros libros para decir que Dios no es así. ¿Cómo es Dios? Pues bueno, tal como aparece el capítulo 1, 2, 3, 4 del Génesis y en todos los libros del Tetrateuco. Es decir, Dios ciertamente ha dado una ley. En eso tiene razón el deuteronomista, evidentemente. Dios ha dado una ley. Y esa ley dice, si se desobedece yo te mato. Exacto, eso es cierto. Pero Dios, como decía yo a mis alumnos, Dios habla, pero luego no hace nada. ¿Qué significa esto? Ejemplo, el capítulo 2 y 3 del Génesis. Dios dice a Adán, le da una ley que remite a la ley, a la ley hebrea, no a Adán. Adán no existió ni nada por el estilo. Remite a la ley hebrea. Yo te he creado, he formado este jardín, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero te doy una orden. De este dichoso árbol que está en medio del jardín, de ese árbol no vas a comer. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Dios nunca justifica sus mandatos, nunca los justifica, porque quiero. Hasta ahí podríamos llegar, que tenga yo que justificar el por qué mando lo que mando. Lo mando porque a mí me da la gana, yo soy Dios y lo puedo mandar. No, Dios nunca justifica sus mandatos. Puedes comer de todos estos árboles, pero de este no comerás. Y el día en que comas, ese mismo día, te juro que morirás. Eso es lo que dice la orden, el mandato, la ley que Dios le da a Adán. Y sabéis muy bien lo que pasó. Eva, que era mucho más prudente y mucho más sabia que Adán, pues bueno, come del árbol. Y le da a comer a Adán, y Adán, que era un cantamañanas, pues a la primera ofrecimiento de su mujer, va y come. El resultado, según la historia deuteronomista, según el deuteronomista, ¿cuál sería? Hombre, lo que Dios dijo que te iba a matar, que ese día morirías, pues moriría. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Mató a Adán? ¿Mató a Eva? No. Les hace un vestido, es el curioso. No los mata. Adán vivió 800 y pico años. 800 y pico años después. Hombre, si consideráis que el mismo día en que comes, ese mismo día morirás, son 800 y pico años, pues bien, para mí 800 y pico años no es ese mismo día. Dios dice que te voy a matar. La ley dice que si desobedeces te mato. Sí, pero es que Dios no. Luego, Dios se arrepiente de sus amenazas. Es un Dios muy raro, el Dios de la Biblia, es un Dios rarísimo. Un Dios que se vuelve atrás de sus decisiones. Una cosa increíble. ¿Os imagináis un político? Bueno, sí, un político, sí. ¿Os imagináis alguien que sea de autoridad, que se vuelva atrás de lo que dice? Hombre, hay que mantenerse. Pero Dios con los judíos, con los demás no, ¿eh? Pero con los judíos es así.
Dios no los mata, lo cual justifica la nueva comprensión de la ley. La ley debería de matar al hombre, al judío, que no lo obedece. Debería. Tiene razón el deuteronomista, debería. Pero Dios no es así. ¿Por qué? Por la sencillísima razón de que con el edicto de Ciro, el Estado de los judíos sobrevivieron. Y se da una nueva interpretación a la ley. Ya la ley no es una ley que mata. ¿Por qué? Porque es que Dios se vuelve atrás. Dios es así. Dios se vuelve atrás. Y lo mismo que tenéis en Adán, tenéis en Caín, que lo mismo mata, etc. Y tenéis en todos. Si Dios hubiese matado, como dice la ley, a quien desobedece la ley, ya desde Adán ya no existiría el pueblo judío. Hubiese dejado de existir ya desde su comienzo. Si el judío existe, es porque Dios dice, pero luego no hace. No sé si, Juan José, no sé si he explicado el cambio que supone Claro, y esto significa que cuando uno empieza a leer la obra nueva, el Pentateuco, empieza por los 4 primeros libros y empieza a saber quién es Dios leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Y ese Dios es el que luego, con esos anteojos, leerá la historia deuteronomista y la historia deuteronomista habrá cambiado de sentido. Porque el contexto es distinto, el contexto literario es distinto. Bueno, me llamo Maite. Primero decirle que me ha parecido un libro muy pedagógico. Se nota que sobre todo ha sido profesor muchos años, porque está muy bien estructurado y para nosotros los neófitos, bueno, al menos para mí, es muy fácil de leer. Y me ha parecido muy bello el análisis del Génesis del capítulo 7 y muy acertado. También como ha dicho Ricardo, el capítulo 9 de la historia de los patriarcas. Bueno, y ahora voy a lanzar soy muy atrevida, entonces me perdonáis también. Y voy directamente a lo que he escrito, que es un poco largo, así que paciencia. Dice, usted ha basado el libro en la importancia de la ley. Es la ley, la orden que Dios da a Israel para que se cumpla. Es verdad. Pero lo importante no es la ley para mí, sino lo que dice en el Deuteronomio 4:6. Observarlas y llevarlas a la práctica, pues serán vuestra sabiduría y vuestro discernimiento a los ojos de los pueblos, que al conocer todos estos mandatos dirán, en verdad esa gran nación es un pueblo sabio y juicioso. Bueno, esto es una cosa que lanzó, que si quieres luego lo hablamos. Y dice, luego lo importante, digo yo, que no es tanto la ley como el argumento del Pentateuco, sino la constitución de la nación. Por eso podríamos hablar de un Pentateuco. Porque bueno, esto es una cuestión, pero la otra es, dice, procread en ese capítulo, procread y multiplicaos, que lo comenta, y llenad la tierra y dominadla, y dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que huye en la tierra. Por un lado, se les pide que tengan una gran descendencia, la descendencia como bendición. Bien. Por otro lado, la posesión y dominio de la tierra o país, que será recogida en la segunda promesa a los patriarcas, la posesión de Canaán. El sentido que le da es, Dios no quiere la destrucción del pueblo en Babilonia, sino la proliferación y vida para siempre. Y sabe que la voluntad de Dios es que domine el país y no se quede en Babilonia. Yo le lanzo la pregunta a que si la alusión hecha en dominar la tierra, la conquista del país, podría referirse se utiliza esta terminología para referirse a la conquista del país cananeo, pero podría referirse también al hecho de dominar la tierra al pasar el río del Jordán.
que al pisar los 12 hombres de la tribu de Israel las aguas del Jordán, éstas se dividieran y formaran un dique y se separaran las aguas del Jordán. Muchas gracias. Son varias preguntas. Vamos a ver si las contesto a todas en la medida en que yo he entendido. Por una parte, hay una pregunta que es muy importante: si el centro de interés de la obra no es la ley, sino el hecho de que el pueblo es sabio y todos los habitantes del mundo verán la sabiduría de este pueblo. Pero yo no sé, pero yo creo, tal como yo lo entiendo, la sabiduría, y esto los libros sapienciales insisten constantemente, la sabiduría es cumplir la ley. El hombre sabio es el que cumple la ley. Por lo tanto, el pueblo será sabio en la medida en que cumple la ley. Todos los pueblos dirán que qué sabio es este pueblo si cumple la ley. Por lo tanto, yo creo que no es un argumento en contra en absoluto de que el centro es la ley, sino para mí es un argumento a favor. Es decir, es porque cumplen la ley. La gente dirá que es sabio porque cumplen la ley, porque lo importante es cumplir la ley. El ser sabio es la consecuencia de haber cumplido la ley, creo yo. Lo de dominar la tierra, vamos a ver. Y aquí quisiera un poco hacer un pequeño paréntesis para que se vea la diferencia entre la interpretación del método histórico-crítico y la interpretación que yo hago partiendo de este punto. ¿Sabéis el capítulo primero del Génesis? Creced, multiplicados y dominad la tierra y todo eso, pertenece a la fuente sacerdotal. Posiblemente la fuente sacerdotal es una fuente que está escrita en el exilio en Babilonia, al comienzo del exilio en Babilonia. Y el método histórico-crítico trata de entender todo esto en función de la fuente sacerdotal. Ahora bien, si no lo entendemos este texto en función de la fuente sacerdotal, sino que la entendemos en función del conjunto final, del Eneateuco en su forma final, la tierra hace relación al centro, que es la donación de la ley. La donación de la ley supone la posesión del país. Entonces, el hecho de que crecer, multiplicar y dominar la tierra, sabéis que en hebreo la tierra es casi como en castellano, significa dos cosas. Puede significar la tierra como la tierra, tener un dominio sobre, no sé, con el arado dominando la tierra, o puede significar el país. En el conjunto del Eneateuco, la tierra es la tierra de Canaán, es el país, tierra o país. Entonces, cuando dice, creced y multiplicaros, tened descendencia, primera promesa a los patriarcas de que yo te daré una gran descendencia. Una gran descendencia si vosotros hacéis por vuestra parte lo que toca, claro, si no, ya me contaréis. Entonces, creced y multiplicaros. Primera parte. Segunda, dominad la tierra porque yo os la doy. ¿Qué tierra? El país de Canaán, evidentemente. ¿Qué otra tierra va a ser en el contexto del Eneateuco? Yo creo que, entendido en ese contexto, la posesión de la tierra ha de entenderse como la tierra de Canaán. Así es como lo entiendo yo. No sé si queda claro. Bueno, yo creo que lo que yo he dicho no se lo he explicado bien, ¿no?
porque yo lo que he visto con las lecciones que nos ha dado Ricardo, que el problema de la unidad literaria es ponerle título. Es que ponerle perdón. título, es decir, el argumento. ¿No? No entiendo. Bueno, voy a leer. El tema central del Pentateuco, como palabra divina, para mí sería la Eucaristía, que es el alimento como don divino. Y como palabra humana, para el que escribe, sería la nación. Porque la nación es antes que la ley. Es decir, la nación funciona a través de la ley, pero ¿qué es más importante, las leyes de España o España? Bien, el pueblo de Israel se constituye como nación porque tiene rey, que es Dios, tiene ley, que es muy importante, porque es cómo se relaciona con el pueblo. Su rey, Dios, les alimenta, les dirige, les enseña, se ocupa de ellos, tiene una historia y tienen un culto. Les faltaría la tierra, pero ¿por qué les falta la tierra? El centro del relato de la creación lo forma el día cuarto, como dice usted en el libro. Y cito, en su relación con la historia de los orígenes se advierte ya una nota omniosa en la descripción de su hijo como cultivador de la tierra, una tierra que ha sido maldecida. El esquema del pecado, castigo, expulsión y mitigación del castigo se repite, pues, fuera del Edén, y el desorden primigenio comienza a extenderse a través de los descendientes de la primera pareja. El redactor del Pentateuco equipara su situación a la que le ocurre en el Éxodo. Les faltará tierra, una única tierra, donde esté todo el pueblo hebreo sin divisiones. Y es aquí donde la palabra de Dios y la del hombre se unen. Volver a la unidad, volver al reino de Dios. Muere Moisés y la tierra prometida es otorgada fuera del Pentateuco, después de la muerte. El maná, el alimento divino del Éxodo, que sería la alegoría de la Eucaristía, el maná ha sido lo que les ha hecho siempre sentirse dependientes de él. Durante el Éxodo se les ha enseñado, instruido, corregido con las infidelidades, pero también bendecidos. La Eucaristía es lo que nos mantiene unidos a Él hasta recibir la promesa del reino de Dios. Esta dependencia de Dios, de su voluntad y la fidelidad a sus mandatos, y junto a la esperanza, es lo que les otorga el premio. Para el autor humano no hay premio porque está alejado de su voluntad. El reino está separado. Por eso la donación de la tierra no ocurre en el contexto del Pentateuco. El templo donde se da culto a Dios es lo más importante del Pentateuco. Alrededor de él vive el pueblo de Israel y da sentido a su existencia. Y citó la página 145 para terminar. El templo y el culto es la realidad de la vida de Israel. Al no poder estar en el templo, no tiene acceso a ese árbol que da la vida. Su tierra está maldita y ya no les da ningún fruto. Gracias. Yo no acabo de entender exactamente cuál es la pregunta, pero sí quisiera decir algo sobre la insistencia sobre la Eucaristía y los problemas. En el Pentateuco no tiene nada que ver con la Eucaristía, no pinta nada. Otra cosa es que otro libro distinto, el Nuevo Testamento, otro libro distinto, escrito por otras personas distintas, se refieran al maná, se refieran a esto como la Eucaristía. Pero eso es un problema del Nuevo Testamento, no es un problema del Pentateuco. El Pentateuco no menciona para nada la Eucaristía. Todo eso no tiene mucho que ver. Pero es que el problema mío es que no acabo de entender muy bien la pregunta, pero me parece me parece, tal como yo quiero entender en función de la pregunta, que el problema reside en que usted entiende la Biblia como una unidad literaria, tal como dice
tal como dice Childs. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tal como afirmo en el libro primero del Pentateuco, Historia y Sentido, ahí es donde lo argumento, el por qué no estoy de acuerdo con ello. Vamos a ver, me parece que va pasando el tiempo. Vamos a hacer dos últimas preguntas, si les parece. Creo que Alicia había preparado alguna cuestión y después también el profesor Ricardo Lázaro quiere lanzar otra cuestión. Vamos a ello, si les parece. Ya se marchó Alicia. No, Alicia está ahí, pero no sé si... ¿No? Pues entonces pasaremos a la pregunta de Ricardo. Sí, Padre Ángel, a mí me gustaría hacerle una objeción digamos, a la hipótesis del Eneateuco, ¿no? O un poco al conjunto de todas ellas. No sé, yo creo que todas ellas, Hexateuco, Pentateuco, Tetrateuco, Eneateuco, especialmente estas, desde un punto de vista histórico, literario, incluso teológico, pues yo creo que hay argumentos para defender unas y otras, ¿no? Pero mi objeción es un hecho, y es que el canon de la Escritura, tanto si hablamos del canon judío como si hablamos del canon cristiano, específicamente del canon católico, incluso del canon protestante, cuando termina el Deuteronomio, es decir, el quinto libro, comienza un bloque de libros distinto. En la Biblia judía, después de la Torá, vienen los Nevi'im. En las Biblias cristianas, después del Pentateuco, vienen los libros históricos. Entonces, ¿cómo afrontar esto, no? ¿Cómo afrontar el hecho de que, desde un punto de vista canónico, normativo, tanto el judaísmo como el cristianismo afirmen la validez y la singularidad del Pentateuco, y que desde un punto de vista histórico, teológico, también literario, podamos hablar de otros libros, ¿no? Ciertamente hay argumentos a favor del Tetrateuco, Pentateuco, de cada una de estas hipótesis, pero todos los argumentos que se usan a favor de una u otra de estas son fruto del método histórico-crítico, es decir, se fundan en que la unidad la forma un texto en función de la fuente. ¿Por qué el Hexateuco, que es lo primero que se decía, Wellhausen, ¿por qué dice Wellhausen que el Hexateuco forma una unidad? Porque en el Hexateuco están la llavista, eloístas o del sacerdotal que no están en el libro de los jueces, etc., en función de las fuentes. Yo parto de una perspectiva completamente distinta. No es las fuentes, sino el relato en su forma final. Entonces, ciertamente, creo que en alguna parte lo menciona un tal Holzer, dice que el Eneateuco tiene dos fuentes y la unidad la forma porque hay dos fuentes, una llavista y una eloísta. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo en la cuestión de las fuentes. Más aún, yo tengo bastantes dudas de que se puedan identificar las fuentes como hizo Wellhausen, que se pueden determinar. Yo tengo muchísimas dudas de que eso pueda ser así. Parece obra de magia el poder reconstruir esas fuentes. Que hubo fuentes sin duda alguna, pero que se puedan reconstruir de esa manera, yo tengo mis dudas. Entonces, yo la unidad yo digo que hay en Eneateuco no por fuentes, que es lo que justifica el Tetrateuco, Pentateuco, Hexateuco, Octateuco, etc. Las fuentes. Entonces, el punto de partida es distinto. Si es una unidad literaria, la redacción final es independiente de las fuentes. La redacción final tiene fuentes, pero no son ellas las que determinan la unidad literaria.
Las fuentes no determinan la unidad literaria. La unidad literaria la forma el autor que compone el conjunto, basándose a partir de fuentes orales o escritas. Y que tiene razón de ser y la otra pregunta era el por qué acaba en el Deuteronomio formándose una unidad, la Torá, el Pentateuco. Si es una unidad el Eneateuco, ¿cómo es que pasa a ser la unidad el Pentateuco o la Torá? Y me repito lo que decía en un principio. Martin Noth afirmaba, y yo estoy de acuerdo con él, que había una obra que era la historia deuteronomista, que empieza en el Deuteronomio y llega hasta el segundo libro de los Reyes. Y por otra parte hay otra unidad distinta, que es el Tetrateuco, que empieza en Génesis y acaba, Génesis o Levítico, en Números, acaba en Números. Que se forman, se juntan las dos, y dice Martin Noth que la primera parte, ese Tetrateuco, tenía un relato de conquista que al juntarse los dos relatos cae la historia de la conquista del Tetrateuco, porque aparece ya en la historia deuteronomista. Pero después de que está formada esta unidad, se rompe en el Deuteronomio. ¿Por qué? Y yo me remito un poco a lo que digo en el capítulo 3 sobre el problema canónico. A esa respuesta trató de dar solución diversos autores. Y aquí menciono fundamentalmente a Kruysemann. Él parte del supuesto de que la obra Eneateuco, que estaba ya formada, se desgaja en dos partes, porque precisamente la primera parte, la Torá, la ley, hace relación al edicto de Ciro, que permite que los pueblos vuelvan a su país con sus propias leyes. Entonces, se siente la necesidad de la grandísima obra partirlo precisamente después del Deuteronomio, ya que desde Génesis hasta el Deuteronomio es donde aparece el conjunto de la legislación hebrea. A partir del Deuteronomio apenas hay leyes, no hay ya leyes. Evidentemente yo no quisiera citar todo este problema canónico, me remito al punto 3.6 donde lo discuto y donde pongo los argumentos a favor y en contra de esta hipótesis que justifica la separación de la parte primera de la ley del Pentateuco en función del edicto de Ciro, que dice que los pueblos han de regirse por sus propias leyes. Ahí lo digo un poco más claro, me remito a él, porque si no esto se alargaría mucho. Si comento lo que dice aquí, se alargaría mucho. Bien, pues ha levantado la mano Héctor, pero Héctor, no es por no hacerte caso, sino es por lo avanzado ya de la hora que vamos a concluir. No sé si el profesor Amador Ángel quisiera decir alguna palabra final. No. Después, bueno, pues entonces la palabra final. Aplauden. Gracias. Muchas gracias. No era para poner el colofón y para volver a aplaudir, naturalmente. Agradecer a todos vosotros, a ustedes, la presencia esta tarde-noche aquí en la facultad, en esta presentación del libro. Agradecer pues al ISCR, a la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos, la iniciativa. Agradecer muy especialmente al profesor Ricardo Lázaro y a los alumnos del primer curso, alumnos suyos, bueno, pues este trabajo que han realizado, y creo que ha enriquecido la presentación del libro. Yo creo que ha sido una manera también de dar clase hoy de otra manera, y que además nos ha servido a los demás para ilustrarnos y para aprender. Por lo tanto, le agradecemos al profesor, a los alumnos de primero que han preparado las cuestiones, y nada más. Vamos a felicitarnos
por esta sesión y esperemos que no sea la última que podamos llevar a cabo. Muchas gracias, buenas noches, bendigamos al Señor. Un detalle práctico. Me dicen que si alguien quisiera que el autor firmase el libro, pues lo puede hacer, puede pasar. Aquí estará el autor pues complaciendo a los amables lectores.